Somos RCR, Red de Comunicación Regional, seguimos en la edición sábado. Y como cada sábado, como es habitual, ya nos acompaña y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el autor Herbert Cuba García, especialista en temas de política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista habitual acá en RCR. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Muy agradecido como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Esta semana se ha presentado el presupuesto general de la República 2022, ¿no? Y un tema donde le puso bastante énfasis el presidente del Consejo de Ministros es el tema de la salud. ¿Lo ha convencido? ¿Es un presupuesto coherente o estamos simplemente nuevamente ante puros enunciados, ¿no? Y otra cosita, doctor, agregando a ese tema, a esta preocupación. Esta semana también ya se dio un paso respecto al reinicio de clases presenciales, arrancando con un piloto, y que tiene que ver intrínsecamente directo con el manejo de la pandemia. Dos aspectos bastante cruciales y centrales. Perfecto. En primer lugar, en relación al presupuesto, quiero expresar que si bien es cierto el gobierno ha señalado que hay un incremento del 5.8% para la función salud, y aquí quiero que la población entienda, cuando hablamos de la función salud se refiere a la función amplia que se da, no solo lo que le dan al Ministerio de Salud, que eso es el sector salud. En el tema de la función salud, ha diseñado el gobierno que hay un incremento del 5.8%, a pesar de que el presupuesto general de la República se ha incrementado en 7%, es decir, que el salud no ha recibido ni siquiera el incremento general que ha tenido el presupuesto general. En segundo lugar, ha señalado que el presupuesto ha pasado de 20.900 millones de soles del año 2021 a 22.200 millones en el año 2022. Y en ese sentido hay un incremento de más o menos 1.200 y pico millones de soles. Sin embargo, si uno compara los dos presupuestos de inicio, es obvio que tenemos un incremento. Pero lo cierto es que si uno compara lo ejecutado ya en el año 2021, el presupuesto que se ha ejecutado hasta agosto es aproximadamente 27.500 millones. ¿Eso qué significa? Que a partir de enero, la expectativa que se tiene va a ser gastar 6.600 millones menos en el presupuesto del año 2022. Este es un primer problema que se presenta, porque por el principio de la realidad y por la pandemia, el gobierno ha hecho una serie de transferencias a lo largo de este año al sector salud, a la función salud, de tal manera que ahora ya no se ha cumplido el presupuesto, se ha ejecutado con creces lo que se presupuestó para este año. ¿Qué va a pasar en enero del próximo año? Que los trabajadores, profesionales, contratados, que van a ser despedidos, que los insumos, los equipos que se necesitan para la pandemia ya no se van a comprar. ¿Eso qué significa? Que en la práctica ese presupuesto nace desfinanciado y que apenas inicie el presupuesto del año 2022 van a tener que seguir haciendo nuevas transferencias para poder por lo menos cumplir con esa meta que se ha gastado este año. Sin embargo, en la presentación del Premier en el Congreso de la República, ha señalado que para cumplir con lo que falta hasta diciembre de este año, se va a incrementar 2.800 millones de soles más para la función salud. ¿Eso qué implica? Que en el año 2021 se van a haber gastado casi 30.500 millones de soles. Y claro, cuando te dicen que tú presupuestas para el año 2022 solo 22.200 millones de soles, eso significa que el presupuesto de ese año va a ser deficitario. Lo que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud es comparar dos presupuestos de inicio, o lo que llaman presupuestos PIA, de apertura, de inicio,
Es decir, en esos presupuestos, si tú comparas, evidentemente que las cifras del año 2022 son mayores, pero aquí hay que agregarle un dato adicional. El BCR ha señalado que la inflación interanual a agosto de 2021 es de 4.8%. Si uno observa solamente el proceso de inflación, es obvio que el incremento, si solo comparamos los dos presupuestos de inicio, del 2021 y del 2022, es solo del 0.8%, ya no del 5.8% como señala el gobierno. En consecuencia, yo creo que esos temas son los que hay que evaluar con calma para ver si es que ese presupuesto realmente favorece a la salud. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta en esto es cuándo se asigna al sector salud. Y aquí cuando hablamos del sector salud nos referimos a lo que se le da al Ministerio de Salud, a lo que se le da al INEM, al del cáncer, cuánto se le da al Seguro Integral de Salud, cuánto se le da al Instituto Nacional de Salud. Y si uno observa todo eso, el incremento, por ejemplo, para el Seguro Integral de Salud es magro, es solamente de 500 millones, que evidentemente no va a tener el impacto que se requiere, porque, como todos sabemos, desde el año pasado se ha empezado a una afiliación masiva de nuevas personas, y es obvio que esto no va a alcanzar para poder llevar los gastos que se requiere. En otras palabras, creo que este presupuesto ya había sido dejado casi listo por el gobierno anterior, y en consecuencia las modificaciones que se han hecho es simplemente para cumplir, creo, con el Congreso, pero hasta noviembre de este año hay todo el tiempo del mundo para poder reformular de tal manera que se mejore la presencia presupuestal del sector salud. Ahora, yo creo que doctor Cuba, en ese aspecto, si bien es cierto, hay un tema que de discusión sobre el presupuesto, las asignaciones, pero hay una información, ¿no?, que semanas atrás dio la Contraloría General de la República y ha hecho un enfoque, ¿no?, general del manejo presupuestal durante la pandemia. Ha dicho que el Perú se ha afectado por temas de corrupción con 22.000 millones de soles. Y obviamente hay un alto porcentaje que corresponde al sector salud. Y ayer el presidente Castillo ha anunciado una reunión también con representantes de las regiones, que se crearía un organismo, ¿no?, para que haga una evaluación del gasto y hacia dónde van los recursos que reciben las regiones. Y esta genera preocupación porque en realidad es superponer otra organización burocrática, ¿no?, a lo que ya existe en el Sistema Nacional de Control para ver exactamente cómo se manejan los recursos públicos. Este tipo de cosas también pueden afectar el normal funcionamiento de la ejecución de los presupuestos en una situación tan crítica como tenemos ahora en la pandemia y de un sector clave en este tema como el sector salud. Claro, yo creo que hay que ver las dos cosas en contexto, ¿no? El primer tema, no nos olvidemos que casi el costo de la pandemia que se ejecutó durante el gobierno del presidente Vizcarra y al final del presidente Sagasti es más o menos 120.000 millones de dólares. Soles, perdón, no estamos hablando de una cifra pequeña. Solamente en el Reactiva casi son 60.000 millones, y sin tomar en cuenta las otras transferencias, y no nos olvidemos que mucho de ello también se ha dado paso a través de endeudamiento externo. Por eso es que en el peso del presupuesto de este año, del año 2022, ya la deuda pública ha pasado a ser el segundo rubro más importante en peso específico en cuanto al monto. En consecuencia, ese 22.000 millones que señala la Contraloría General de la República tiene que ser visto en todo el contexto de todo este uso de este dinero. Ahora, esto es evidente que no corresponde solo al sector salud, sino a todo el manejo de la pandemia en general. Pero además de eso, si esto fuese revertible, es decir, este dinero perdido en la corrupción se pueda revertir inmediatamente al presupuesto público, sería una gran cosa, pero todos sabemos que eso no va a servir
para iniciar un proceso de investigación que puede tomar años y ojalá se pueda recuperar dinero de la corrupción en ese sentido. Pero el segundo punto que usted señala también es que el gobierno quiere crear nuevos mecanismos de fiscalización y también quiere transferir algunas unidades ejecutoras a los gobiernos regionales con la finalidad de disminuir burocracia. Esto debería hacerse en un contexto mayor, es decir, no es posible generar mecanismos de control cuando ya existen los que tenemos, que habría que reestructurarlos o mejorarlos. Y usted lo ha señalado, si ya tenemos una Contraloría, que además en el último periodo el Congreso de la República le ha aprobado una ley con la capacidad sancionadora ya a la propia Contraloría, además se han dado pautas para el tema de la fiscalización adecuada de los funcionarios, con los conflictos de intereses, etcétera. Son cosas que se han dado ya en el mes al final de la gestión del Congreso de la República, que hay que esperar a ver cómo esto se implementa en la práctica en el Poder Ejecutivo. Yo creo que cuando estás en el gobierno y tú pretendes crear nuevos mecanismos, frente a mecanismos que legalmente ya han sido creados y que tienen que ser implementados, lo que hace es distorsionar ese proceso. Creo que aquí debería haber un diálogo más fluido entre la Contraloría General de la República, que tiene nuevas prerrogativas, con el Poder Ejecutivo, y además darle al Poder Ejecutivo las herramientas económicas para que este control pueda hacerse, para que esto mejore. Pero además se tiene que seguir creando desde el Congreso de la República, con la capacidad que tiene de fiscalización, seguir no solo investigando lo que pasó en los últimos 2 años con la pandemia, sino también de aquí para adelante tener una fiscalización concurrente a lo que hace el Poder Ejecutivo. Yo creo que estos son los mecanismos democráticos que deberían funcionar para mejorar la gestión pública. Pero lo que sí habría que preguntarnos, ¿cuál sería el alcance de esos nuevos organismos que se quieren crear? Porque finalmente solo se crea más burocracia y no tienen los resultados. Si todo va a llegar otra vez a la Contraloría, no tiene sentido crear nuevos organismos. Y aquí creo que el diálogo se impone, y lo importante sería que sobre esta exposición que ha hecho la Contraloría General de la República se creen los mecanismos para luchar contra la corrupción. Ahora, Carlos le planteaba hace unos instantes, doctor Cuba, el tema de el retorno gradual a la semipresencialidad, ¿no? Lo ha anunciado también ayer el ministro de Educación, el ministro Cadillo, conjuntamente con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ¿no? Las condiciones están dadas en estos momentos, si bien es cierto, en provincias se ha avanzado, en zonas rurales, zonas alejadas, ¿no? Y además en colegios unidocentes en la mayoría. ¿Estamos preparados en Lima Metropolitana o en otras urbes para el inicio de las clases semipresenciales? Y aparte de eso, José, también lo que se menciona es que en realidad ya se han abierto los estadios, ya se han abierto varias actividades que congregan bastante concurrencia de público. ¿Por qué no las escuelas en este caso? ¿Y por qué ir postergando esta situación? Ese es el otro argumento. Sí, yo creo que lo que ha sucedido con el manejo de la pandemia ha sido un manejo totalmente inapropiado para la educación pública, sobre todo de los sectores más pobres. Si uno analiza el plan piloto que se va a empezar en la forma presencial 2 veces a la semana durante 4 horas al día como plan piloto en Lima Metropolitano, son los colegios privados más caros de Lima. Y evidentemente que eso hay que contrastarlo con lo que ocurre en los lugares más alejados del país. Y yo quiero aquí expresar que la forma en que se hace la vacunación impide que se logre el objetivo que usted acaba de señalar. No es posible que abramos ya bares, se han abierto también locales comerciales, se han abierto y no abrimos colegios, inclusive el estadio, como usted lo ha señalado. Aquí el tema de fondo está entonces en que necesitamos crear algún mecanismo para ir al enfoque territorial, a vacunar a la población, sobre todo la zona rural, ahí donde viven lo que tanto pregona el gobierno, que son las poblaciones originarias y las nativas. Ahí deberíamos vacunar 100% de la población, de tal manera
que los profesores vacunados y los alumnos, por las medidas de prevención que se tiene en lugares más espaciados, ahí deberían empezar los pilotos, ahí deberían empezar a reabrirse. Ahí es donde el impacto de la educación, el impacto negativo de la pandemia en la educación es mayor, debido a que el internet es precario, la gente no tiene recursos para los celulares. Si una familia tiene 3 hijos, no puede tener 3 celulares smartphone para cada uno, es imposible. Entonces, esas cosas el gobierno no las ha tomado en cuenta. Y yo creo que, si bien es cierto, se anuncia con bombos y platillos que se empiece el plan piloto en Lima, para mí, la forma en que lo hace es una mala noticia, porque demuestra una vez más que esta forma de vacunar en el país no ha favorecido y no previene la enfermedad, sobre todo en los sectores más populares. Ahora, ese por el tema de la vacunación, pero usted ha tocado otro tema crucial, ¿no? El tema, los centros educativos en el país, zonas urbanas y zonas alejadas, ¿están preparados para recibir en las actuales circunstancias a los niños? Hablemos de la educación pública, de los colegios públicos. ¿Están preparados en estos momentos o ahí tenemos un problema grave? Y tomando en cuenta, doctor Cuba, que había una migración del sector privado hacia la educación pública de más de 100.000 alumnos, ¿no? Que van a tener que ser también considerados en este tema al momento de ir ampliando, ¿no?, esta gradualidad de la educación semipresencial. Mire, aquí hay 3 cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, hay que tener la calidad de alumno. Y en este caso, estos alumnos, cómo están, cómo vienen de su domicilio. El segundo aspecto, hay que tomar en cuenta la calidad del colegio, la infraestructura, los equipos y todo lo que tiene. Y el tercer aspecto es la calidad docente y los currículos que se dan. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Como nunca antes, hemos tenido el privilegio de tener 1 año y medio paralizados los colegios, donde se han podido mejorar por lo menos lo que es la calidad de la infraestructura y la calidad, mejorar los colegios a nivel nacional para que cuando se abran estos estén en óptimas condiciones. Bueno, esto se ha realizado en algunos lugares en modo muy parcial. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación tiene que decirnos qué colegios han mejorado y en qué condiciones pueden ir abriendo sus locales. Pero el segundo tema que tampoco se ha visto es el tema del docente, porque el docente ya debería estar vacunado y además ya debería estar con las condiciones de internet y todo eso para que pueda el docente mejorar sus capacidades para brindar clases. Pero el otro tema que también no nos preocupamos en modo adecuado, cómo se están perjudicando los alumnos que están en sus casas enclaustrados. ¿Cuál es el daño psicológico? ¿Cómo van a hacer su desarrollo psicoemocional? ¿Cómo van a hacer la inteligencia emocional que esos niños tienen para socializar con otros niños y con la sociedad en el futuro? Esos temas no se han cuantificado de modo adecuado. Por eso es que creemos que en estos momentos todo esto parte de un punto, de cómo enfrentamos la pandemia. Y el punto nodal de esto es cómo empezamos la vacunación, sobre todo en aquellos sectores que más se perjudican. Es muy diferente un niño que vive en una casa en su propio dormitorio, con su propia computadora, con su propio internet, con su propio smartphone, a un niño que con internet muy bueno de 200 gigas que de descarga, a un niño que vive en un asentamiento humano, que vive en un solo dormitorio, viven 4 o 5 personas, donde no tiene un smartphone, ni siquiera una computadora, donde tiene un internet 3G precario que llega lento y que todo el mundo está preocupado, cada uno de sus intereses, y hay bulla hay distractores dentro de la casa que para poder estudiar. Esto es distinto. El impacto que tenemos frente a la pandemia y tal como se ha manejado es un impacto distinto y que va a afectar gravemente a la población más desposeída del país. Yo le agradezco, como siempre, doctor Herbert Cuba, su participación cada sábado. Lo comprometo la siguiente semana para hablar exactamente del retorno, ¿no? Ya hablar de temas mucho más específicos a las clases, ¿no? Porque lo que usted acaba de señalar, ya nos ha ganado el tiempo, y que se está haciendo este plan piloto para centros educativos privados. ¿Qué va a pasar con los públicos, no?
Exactamente, ¿no? Entonces, yo lo comprometo, va a ser un tema para tocarlo la próxima semana, ya cuando el gobierno tenga, digamos, una idea más clara cómo va a ser este plan piloto de retorno semipresencial. Le agradezco la gentileza, como siempre. Un abrazo. Un abrazo a usted una vez más y a todo el país. Gracias.